Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud. Es un placer para nosotros estar nuevamente aquí y hacerles llegar toda la información y los últimos avances en salud, así como también responderles a las consultas que ustedes nos realizan a través de nuestras vías de comunicación. Comenzamos nuestro programa del día de hoy con un informe realizado en el marco del cuarto Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas. El doctor Ignacio Ibarra nos habla sobre cuál es el rol de la OPS en estas comisiones y en los parlamentos de la región. OPS tiene un rol preponderante en la construcción de marcos jurídicos, en el apoyo a los Estados miembros para fortalecer sus marcos jurídicos, apoyándoles en la revisión de sus esquemas reglamentarios, de sus autoridades y todo su marco legislativo, su marco administrativo, organizacional en general. A partir de ello es que OPS tiene ese encargo de seguir fortaleciendo la legislación en salud. Una de las iniciativas fue precisamente tener esta interactividad entre ministerios de salud, pero también con los poderes legislativos, el poder judicial y con otros actores no estatales, justo como está mandatado en la estrategia de legislación en salud, que le da en particular a la Oficina de Asesor Jurídico de la organización el mandato para efectos de llevar a cabo esta tarea. El rol de los parlamentos para profundizar políticas de control de tabaco es esencial, así lo expresa el doctor Miguel Asqueta. Habiendo evidencia científica que los ambientes 100% libres de tabaco son eficaces y protegen a todos. Las advertencias sanitarias sobre los paquetes son las de mejores medidas para proteger a la población, prevenir la iniciación y comunicar los efectos adversos del tabaco. La provisión de la publicidad, promoción y patrocinio es absolutamente clave, sobre todo para los jóvenes a quienes va dirigida esto. Y por otra parte, la interferencia de la industria tabacalera debe verse regulada por normas estrictas. Esto emerge de leyes y hoy los parlamentos son los garantes para que todo el Estado esté protegido, todas las personas. Los más desprotegidos normalmente son las personas más pobres, los niños, las embarazadas, las personas enfermas. Solo con leyes eficaces, solo con leyes integrales, solo con leyes que nos den el marco normativo adecuado se podrá avanzar en esto. Ya dije las dos o tres principales medidas. Si a esto le sumamos el aumento de los impuestos que necesariamente los gobiernos deben hacer para que el precio de los tabacos sea cada vez mayor y sean menos asequibles, con eso creemos que los parlamentos tienen el rol fundamental de los próximos años para llegar en definitiva al empaquetado genérico, cajillas uniformes para que nunca más se vea atractivo en ellas para la iniciación en el fumar. Hernán Sepúlveda se refiere a los recursos humanos en salud y al impacto de la migración en los trabajadores. Hay un conjunto de instrumentos internacionales que tratan de abordar este tema, fundamentalmente promoviendo el acuerdo entre países que reciben profesionales y países que los dejan ir. Yo creo que ahí hay un rol importante de los parlamentarios, revisar esos acuerdos, interesarse en esos acuerdos y tratar en conjunto con los países que están involucrados que se cumplan y se implementen. Un segundo punto que tiene que ver con el tema de las migraciones tiene que ver con la capacidad de los países de generar políticas de autosustentabilidad. Un país que requiere personal de salud y que recibe migrantes es un país que de alguna manera no tiene posibilidades de tener una dotación adecuada para su ciudadanía. Ahí hay un rol fundamental de los parlamentarios de generar políticas que permitan esa sustentabilidad. Pero por otra parte, también las personas que emigran y que salen de su país, salen porque no tienen las condiciones de vida laborales y profesionales que les permitan mantenerse en el país. Por lo tanto, también hay un rol legislativo fundamental que significa generar marcos laborales y desarrollo profesional que permita que esos profesionales, en vez de buscar una nueva vida en otros países, puedan quedarse porque el país donde ellos viven, donde se formaron, tiene las mejores condiciones para desarrollar su profesión. El doctor Luis Gallo se refiere a la lucha contra la tuberculosis y nos dice por qué es importante levantar el perfil político de esta enfermedad. Hoy si hacemos una encuesta a nivel de todos los parlamentos, diríamos que el 70 o el 80% de los parlamentarios piensan que la tuberculosis está erradicada. Y eso es un grave error. La tuberculosis mata en América Latina 23.000 personas por año. Es
es una cifra extraordinariamente alta. Por eso, en cada evento y en estos eventos de congresos de parlamentarios de salud, levantar el perfil de la enfermedad, que se conozca que es una enfermedad que se puede tratar, que se cura, para nosotros es muy importante. Por eso fue un éxito este cuarto congreso cuando tratamos el tema del Frente Parlamentario. Un montón de parlamentarios se acogieron a ella y hoy podemos decir que somos 2.400 parlamentarios de más de 130 países que integramos el Frente Parlamentario Mundial. La alimentación saludable también es tema a destacar. El doctor Fabio da Silva nos puntualiza la reglamentación y legislación para promover la alimentación saludable de las Américas. La OPS apoya a los países en la formulación de políticas de nutrición y regulaciones que puedan rediseñar esos ambientes. Eso incluye, por ejemplo, regulaciones de la publicidad, regulación del etiquetado, aplicando etiquetas frontales de advertencia nutricional, políticas fiscales que pueden corregir la carga tributaria de una forma que los impuestos tengan una mayor carga en los productos no saludables, por ejemplo, y otras políticas que pueden regular el ambiente físico, como por ejemplo restringir la publicidad, venta, expendio de productos en las escuelas, o la compra pública de alimentos por el gobierno. Entonces es importante, y en ese sentido nosotros brindamos un apoyo técnico y también jurídico para que los países puedan avanzar con esas medidas en la región y mejorar la alimentación para las poblaciones de las Américas. Los tratamientos con medicina hiperbárica también benefician la recuperación y evolución de los pacientes con ACV. Si usted o algún familiar ha tenido un ACV, es decir, un infarto cerebral, y ha quedado con secuelas motoras, no se puede movilizar adecuadamente o está haciendo una terapia de rehabilitación para poder mejorar su calidad de vida, nosotros le podemos dar la solución para que esta rehabilitación sea más rápida y más eficiente. La medicina hiperbárica está demostrado que mejora la recuperación, disminuye el sufrimiento cerebral, disminuye la hinchazón del cerebro, y eso sumado a otras técnicas mejora la evolución y la correcta calidad de vida de los pacientes. Si desean consultar, estamos a las órdenes, la consulta no tiene costo, nos pueden llamar por teléfono y personalmente el equipo médico les va a sacar las dudas que tengan. La unidad de cuidados paliativos pediátricos del Pereira Rosell ya tiene 10 años de actividad y la doctora Mercedes Bernadá nos cuenta cómo funciona esta unidad y cómo está integrado el equipo multidisciplinario que trata a estos pacientes. Estamos celebrando los 10 años de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Y bueno, 10 años de un camino iniciado en el 2008 con la conformación progresiva de un equipo interdisciplinario. Somos un equipo profesional integrado por médicos, pediatras, enfermeras, psicólogas y trabajadora social, y que atendemos a niños y adolescentes que tienen enfermedades que amenazan sus vidas. Son niños que tienen en alguna oportunidad cáncer, pero sobre todo niños con otro tipo de enfermedades crónicas complejas, como secuelas de prematurez, de malformaciones congénitas, de traumatismos de cráneos y otros problemas de salud graves. Y bueno, lo que el equipo de cuidados paliativos realiza es atención o colaborar en la atención de estos niños en los distintos sectores de internación del Hospital Pereira Rosell, del Hospital Pediátrico del Hospital Pereira Rosell. Y también desde el año 2014 brindamos atención en policlínica hospitalaria y desde el año 2015 brindamos atención domiciliaria a los niños que viven en el departamento de Montevideo, Canelones y de San José. Hasta la fecha hemos atendido 811 niños, procedentes en su mayoría obviamente que de Montevideo y de Canelones, por una cuestión de ubicación del hospital,
pero hemos atendido niños de todos los departamentos del país, lo que demuestra que es un problema que está en todo el país, ¿verdad? Y bueno, y el balance es positivo porque a la par de ir brindando la asistencia como unidad docente asistencial que está en un hospital público, ¿verdad?, pero en donde se forman recursos humanos de la salud, y como esta unidad surge en realidad desde la Facultad de Medicina, en forma paralela se han ido haciendo múltiples acciones para contribuir a la capacitación y a la formación de profesionales de todas las disciplinas que se necesitan para hacer cuidados paliativos, y es así que entonces los cuidados paliativos está incluido como tema, como objetivo de aprendizaje, tanto en las carreras de grado, ¿verdad?, pero también en la especialidad de pediatría. Y bueno, y ahora estamos esperando la aprobación para hacer un nivel superior entonces de capacitación de una diplomatura interdisciplinaria de cuidados paliativos. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Respondiendo a sus consultas en lo que se refiere a los avances en los tratamientos de los diferentes estadios de melanoma, la doctora Beatriz Améndola desde Miami nos ha enviado este informe para compartir con todos ustedes. Sabemos que el índice de melanoma en el mundo está aumentando muchísimo porque la mayoría de las personas están, digamos, al riesgo del sol, de los rayos ultravioletas, y muchas veces las pacientes que tienen un lunar o una manchita, muchas veces van al dermatólogo. El dermatólogo hace una pequeña incisión o hace como un rasurado, digamos, de la lesión. Muchas veces eso es un melanoma, que nadie sabía que era un melanoma, y años después ese paciente aparece con una lesión ya sea en el hígado o una lesión en la columna o en distintas partes del cuerpo. Tener la idea de que si van al médico y si tienen un lunar, no solo hacerse los exámenes anuales, pero estar seguro que si le sacan un pedacito, que pidan por favor esa patología, porque esa patología los puede ayudar muchos años después. Pero una vez que el melanoma se diagnostica, el mejor tratamiento, si es pequeño, va a ser siempre cirugía. Pero cuando el melanoma es profundo y afecta a capas profundas, hace metástasis ya sea en los ganglios o a distancia. Puede ser en el hígado, puede ser en el pulmón, puede ser en los huesos o en el cerebro. Y es ahí que nosotros, radiooncólogos, usando tecnologías modernas como la radiocirugía, podemos tratar en poquitos tratamientos, ya sea una radiocirugía para un melanoma que se ha extendido al cerebro, lo podemos hacer en una fracción única, con un control de 98%. Sí pueden salir lesiones a distancia, quizás que a los 6 meses o a veces hasta los 8 años después se vuelven a tratar. Es lo mismo con la columna vertebral, que es un lugar muy frecuente de enfermedad metastática. Y es ahí donde nosotros, que tratamos con radioterapia y con radiocirugía, podemos tratar a los pacientes incluso después de una cirugía reparadora, donde se colocan tornillos o se pone cemento, podemos tratarlos con radioterapia para evitar que ese tumor regrese. Otros lugares que podemos tratar son los huesos. No es inusual que a veces un paciente con melanoma haga una metástasis en la pelvis, que son muy dolorosas, se pueden quebrar. Eso podemos beneficiar muchísimo a todos los pacientes que se presenten con metástasis a distancia del melanoma. Las indicaciones de radioterapia son variables, van a depender del estadio que se encuentre el melanoma. Como saben ustedes, si el melanoma se puede remover completamente, con buenos márgenes, no ha afectado las capas profundas ni ha llegado a los ganglios, el paciente se cura con la primera operación.
Sin embargo, cuando el melanoma de piel, por ejemplo, ha afectado, digamos, los ganglios o tiene enfermedad residual después de la operación, quiere decir que los márgenes estaban positivos, la radioterapia se transforma en una indicación adyuvante extremadamente importante. ¿Qué sucede? Si esos pacientes que tienen, digamos, una lesión pigmentada, un melanoma en la zona de cabeza y cuello y hacen metástasis de los ganglios del cuello, estos pacientes, si no se les hace radioterapia posoperatoria, recidivan o recurren en el cuello y eso da un muy mal pronóstico. La radioterapia convencional, usando técnicas modernas, por supuesto, para minimizar la dosis a los tejidos normales, dosis convencionales, digamos, de 5 semanas o 6 semanas, se pueden hacer después de la cirugía. Sería la radioterapia convencional, tradicional, postoperatoria. En otros casos, la radioterapia después de una operación de columna vertebral para estabilizar una metástasis se puede hacer con radiocirugía. Otras indicaciones son diferentes tipos de melanoma que son accesibles a la radioterapia o en pacientes que por alguna razón u otra no son candidatos a cirugía, ya sea porque tienen enfermedad cardiovascular avanzada, porque son muy viejitos. La radioterapia se puede dar incluso en fracciones con dosis altas, no todos los días, digamos 2 veces por semana, pero también se pueden dar en cursos cortos, 6 tratamientos, por ejemplo. Eso nos da un control local muy bueno y en muchos casos esos pacientes tienen una remisión por años tratados de esta manera. Es un tratamiento relativamente inocuo, donde no hay efectos secundarios, muy fácilmente tolerado. Sin embargo, si es convencional, tradicional, son 6 semanas de visitas al centro de radiooncología, a diferencia de cuando se hace una radiocirugía que son solamente 3 o 5 a lo máximo o 1. O sea que la radioterapia no la debemos de ignorar, ya que tiene un efecto muy, digamos, importante en el manejo de pacientes con melanoma. En este espacio destinado a odontología que nos permite informarnos y educarnos en lo que se refiere a nuestra salud bucal, la doctora Laura Sánchez nos habla en el día de hoy sobre implantes dentales. Hoy vamos a hablar brevemente de lo que son los implantes dentales. Vamos a hablar de lo básico y luego en los sucesivos programas vamos a ir profundizando del tema. Los implantes dentales son pequeñas fijaciones, es un tornillo que se coloca en el hueso del paciente, tanto en el hueso superior como inferior. Con ellos lo que nosotros logramos es sustituir a la raíz dental. Y pasamos de no tener nada a tener nuevamente la raíz dental que perdimos. Es una técnica fácil, sencilla y de éxito predecible. Con la implantología podemos rehabilitar un sector de la boca, un diente unitario o todo el sector completo en pacientes sedéntulos y no es necesario colocar un implante por diente. En el sector superior, por ejemplo, con 5 o 6 implantes únicamente ya podemos colocarle todos los dientes al paciente. Lo más importante con la implantología, que no lo tenemos en otras terapéuticas, es que además de devolverle la función y la estética al paciente, mantenemos el reborde. ¿Qué es el reborde? Es el hueso que nosotros tenemos, que es el valor fundamental en boca. Entonces tenemos 3 beneficios muy concretos con los implantes, que es devolver la función, la estética y sobre todo la mantención de ese huesito, que nos va a dar a futuro también la plenitud de la boca. Cuando el paciente consulta por una terapéutica de rehabilitación por implante, se hace una historia clínica sabiendo si tiene alguna enfermedad por la cual no se pueda colocar los implantes, que eso también vamos a verlo, pero hoy por hoy realmente la mayoría de los pacientes se lo puede colocar implantología sin ningún tipo de inconveniente. Como habíamos dicho, es algo muy rápido y la solución es inmediata. Otro dato importante es que siempre el paciente va a salir con dientes una vez colocado el implante, tanto sean provisorios o, si el hueso y la situación lo permite, ya un diente más definitivo. Eso siempre depende del caso clínico.
pero en todos los casos el paciente se va a poder rehabilitar y ya salir con tanto sea algo fijo, unitario o de la boca entera. Pero no es un detalle menor porque nos han llegado pacientes con implantes sin la colocación de los dientes. Siempre el paciente se va a ir con un provisorio de manera fija. Se busca la manera y tenemos las herramientas y la tecnología para que así suceda. Un paciente que viene en busca de implantes no se puede ir con un aparato removible, tiene que irse con algo fijo, porque para aparatos removibles hay otras terapéuticas que son diferentes, ¿sí? Los implantes dentales son la solución definitiva para la pérdida dentaria. Desde el momento del primer estadio clínico hasta la rehabilitación definitiva, dependiendo del caso, pueden pasar de 2 a 3 meses. Pero hoy por hoy contamos con muchas opciones para poder hacerlo ya en el momento de una manera definitiva con determinados tipos de implantes que vamos a ir viendo en los sucesivos programas. Actualmente en el mundo, y el Uruguay no queda fuera, se está viendo una epidemia de trauma acústico crónico en jóvenes, principalmente adolescentes, por escuchar música o distintos ruidos con fines recreativos, pero principalmente escuchar música con auriculares a intensidades altas. La recomendación que hacemos para evitar este trauma acústico, que en definitiva va generando una disminución de la audición irreversible, es, si uno escucha música con auriculares, que sean auriculares externos, que envuelvan el oído y que sean a su vez aislantes acústicos. Regular la intensidad y la duración de cuántas horas o tiempo escucha uno por día, porque hay que dejar descansar al oído de los ruidos intensos. Solo con esto estamos evitando esta epidemia que es la pérdida de audición en adolescentes. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiopanorama.com. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. El tema de hoy que aborda la doctora Carmen Marcicano son las cefaleas y su tratamiento con apitoxina. Las cefaleas son un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio porque mortifica mucho a los pacientes que la padecen. Puede ser de distintos orígenes, pero fundamentalmente el paciente se queja de dolores en distintos lugares de la cabeza, en distintas partes. Puede ser que duela la cabeza en general, puede ser que duela la mitad de la cabeza, serían las migrañas famosas o las jaquecas, que no se sabe bien el origen ni la causa de esto, pero muchas veces juega un papel importante la herencia y a veces hay algún desencadenante también que pueda participar en manifestar este dolor, que es el estrés fundamentalmente. A veces estamos agobiados por trabajo, lo que sea. Entonces los pacientes dejan de dormir o descansan mal, se despiertan, a veces duele la base de la cabeza, la base del cráneo, la nuca, pueden ser con pulsaciones, que se sienten como pulsaciones en la cabeza. Bueno, todos esos dolores tienen una solución con la apiterapia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente con la apitoxina, que es con lo que tratamos este tipo de dolor, se logra bajar el dolor muchísimo por su efecto. La apitoxina actúa como un potente antiinflamatorio, como un potente analgésico. Tiene en sus componentes la apitoxina sustancias que son analgésicas por ellas mismas, per se. Entonces obtenemos el alivio del dolor sin tener necesidad de tomar todas esas medicaciones tan fuertes. Con la apiterapia logramos un muy buen efecto para quitar estos dolores de cabeza tan molestos. Siempre haciendo una consulta previa, contando la historia del paciente, haciendo entonces un tratamiento personalizado y guiado.
Y este espacio de nuestro programa se lo dedicaremos a las infecciones urinarias recurrentes y abordaremos este tema con nuestro asesor, el doctor Glauco Rodríguez. En primer lugar, establecer que el aparato urinario es estéril. Definimos que existe una infección urinaria cuando hay determinado recuento de bacterias en la orina. Esos elementos ya se pueden ver en un examen de orina simple, algunos elementos indirectos de infección urinaria, y el diagnóstico lo vamos a hacer por medio de un urocultivo. Es importante tener en cuenta la anatomía del aparato urinario para saber los diferentes tipos de infecciones urinarias que podemos tener y los síntomas que ellos generan. A grandes rasgos, el aparato urinario se va a dividir en lo que es la uretra, la vejiga, los uréteres y el riñón. Y ahí podemos hablar de lo que es infección urinaria alta o baja, separando en el sector desde la unión de la vejiga con los uréteres. Los síntomas de infección urinaria más frecuentes van a ser dolor o ardor al orinar, poliuria, que es orinar mucho, pujos si tenemos vesicales, que significa que la persona tiene ganas a cada momento de ir a orinar y va y orina poquito y luego enseguida se queda con ganas de orinar. Puede presentar fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que las personas tengan infecciones urinarias recurrentes? Bueno, entre ellos destacamos las diabetes, el aumento de la edad, el uso de sonda vesical a permanencia, en el hombre el aumento del tamaño de la próstata, los cálculos renales, y en ellos me voy a detener porque es un factor de riesgo muy importante y que a su vez puede generar infecciones urinarias complicadas. Por lo tanto, toda persona que tenga cálculos renales, ante el mínimo síntoma de infección urinaria, es muy importante que consulte enseguida a su médico tratante o a su prestador de salud. También pueden ser factores de riesgo el embarazo, por ejemplo, en cualquier etapa de la evolución del mismo. ¿Cómo prevenimos estas infecciones urinarias recurrentes? Y bueno, muchas veces es muy sencillo porque es con hábitos cotidianos que debemos corregir. Por ejemplo, tener micciones frecuentes y orinar cada vez que surge las ganas o la sensación de orinar. O sea, no aguantar el acto de ir a orinar por diferentes causas. Eso a su vez también hasta es muy importante, por ejemplo, en el caso de prevención de lesiones de vejiga en un siniestro de tránsito, por ejemplo, que tener la vejiga llena puede ser perjudicial. A su vez es muy importante tomar mucho líquido, porque si tomamos mucho líquido vamos a orinar mucho y eso genera un efecto de barrido del aparato urinario. Lo ideal sería tomar de 2 a 3 litros de líquido, o sea de volumen por día. Es muy importante tomar jugos realizados naturales de cítricos, limón o naranja, porque la vitamina C también es protectora. Es muy importante también orinar antes y después de tener relaciones sexuales. En el caso de la higiene de la mujer, luego de orinar es muy importante el secado de la zona y fundamentalmente secarse desde adelante hacia atrás. Y todo esto son hábitos que si los tenemos en cuenta en el día a día, muy probablemente podemos prevenir muchas infecciones urinarias. También, por supuesto, una vez que se genera la infección urinaria, va a tener un tratamiento antibiótico que en principio va a ser empírico, en base a antibióticos que se sabe que son útiles para el aparato urinario, y luego una vez con el resultado del urocultivo que el paciente va a ir a levantar a su médico tratante a las 48 horas de realizado, ese tratamiento antibiótico puede ajustarse en base a la bacteria que se haya desarrollado en ese estudio. Y acá un elemento que siempre recordamos a la población, muy importante, no generar o realizar automedicación con antibióticos. Siempre es muy importante que el antibiótico sea recetado por su médico tratante. En base al tema de las infecciones urinarias, es muy importante hacer una precisión y diferenciar lo que es una recaída de una recurrencia. Recaída es cuando la persona tiene infecciones urinarias con la misma bacteria siempre. Esto puede ser por diferentes factores de riesgo, por ejemplo la existencia de cálculos renales, que hace que las bacterias se localicen en ese cálculo y sea difícil erradicarla del aparato urinario. Entonces el paciente tiene infecciones urinarias siempre la misma bacteria. A diferencia de la recurrencia, que pueden ser pacientes que tienen varias infecciones urinarias en el año, pero son por bacterias diferentes. Aquí muy probablemente va a tener que consultar con su médico tratante y determinar si no existe algún elemento de inmunodepresión o de disminución de las defensas de ese paciente, porque como todo cuadro infeccioso que es la infección urinaria, siempre va a estar en base a un equilibrio entre las defensas del huésped o de la persona y el grado de agresividad de la bacteria que presenta.
Y esperando que los informes que hemos brindado en el día de hoy le hayan sido de utilidad, nos vamos agradeciéndoles a ustedes su preferencia y compañía y recordándoles que pueden visualizarnos los jueves a las 21 horas en nuestra edición central de A+B o los sábados a las 9 horas a través de la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita es aquí la próxima semana en Hablemos de Salud a través de la pantalla de su canal.